Alumnos de Fundamentos de Base de Datos, vamos a iniciar con la unidad número 6. Este video va a corresponder a una serie de lecciones para que ustedes puedan estar atendiendo la parte teórica e inmediato estar realizando sus prácticas en MySQL Workbench. Primeramente vamos a definir lo que es el SQL. Bien, de acuerdo a las siglas en inglés, tenemos como definición que es un lenguaje de consultas estructurado, el cual va a identificar a un tipo de lenguaje vinculado con la gestión de base de datos de carácter relacional que permite la especificación de distintas clases de operaciones entre estas. Si recuerdan, en la unidad anterior vimos lo que fue el álgebra relacional. Gracias a apoyándonos en estas reglas, el SQL brinda la posibilidad de realizar consultas con el objetivo de recuperar información de las bases de datos de una manera sencilla. Las normas que vamos a tener para la escritura en nuestro lenguaje SQL es de que una vez que estemos trabajando con nuestro manejador de base de datos, pues no se distingue entre mayúsculas y minúsculas, es igual, da lo mismo como se escriba. El final de una instrucción siempre lo va a definir el punto y coma, mientras que no encuentre un punto y coma no se considera como un final de instrucción. Es que podemos darle enter y estar completando varios renglones hasta que encuentre un punto y coma, se da como final. Los comandos de SQL no pueden ser partidos por espacios, o sea, tienen que estar ya sea mayúsculas o minúsculas, como dijimos, pero debe estar completo la palabra. Se pueden tabular líneas, esto es, podemos darle una estructura para que nosotros la podamos ver más entendible, y mientras no tengamos el punto y coma podemos estar dándole todos esos espacios para que pueda ser más fácil de entender. Si nosotros queremos hacer comentarios, vamos a comenzar el comentario con el diagonal asterisco y terminamos con el asterisco diagonal. Todo lo que esté adentro se va a considerar como comentario. Para trabajar con los esquemas, anteriormente ya hemos visto algunos ejemplos por ahí de cómo crear nuestra primera base de datos, y recuerden que lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo esquema. Entonces, cada usuario de una base de datos posee un esquema. Ese esquema tiene el mismo nombre que el usuario y sirve para almacenar los objetos del esquema. Estos objetos pueden ser tablas, vistas, secuencias, índices, sinónimos e instantáneas. Estos objetos son manipulados y creados por el usuario. Una vez que tenemos creado el esquema, podemos empezar a crear nuestras tablas o vistas. Y las reglas para ponerle nombre a nuestras tablas es de que deben de comenzar con una letra, no deben de tener más de 30 caracteres, y pues siempre es preferible utilizar nombres que no tengan nada complicado, ¿verdad? Pero aún así podemos utilizar el signo de subrayado, el signo de pesos, el signo de gato, pero de todas maneras no es recomendable. No puede haber dos tablas con el mismo nombre para el mismo usuario, a no ser que estén en diferentes esquemas, y no puede coincidir con el nombre de una palabra reservada. Esas son las reglas. Una vez que ya tenemos creado nuestro esquema y nuestras tablas y ya hemos insertado datos dentro de ellas, la estructura para poder recuperar información o para poder almacenar o modificar está comprendida básicamente por tres cláusulas, lo que es el select, el from y el where. La cláusula select corresponde a la operación proyección. Si recuerdan lo que vimos en álgebra relacional, cuando hacemos una proyección estamos haciendo un select y se usa para listar los atributos deseados del resultado de una consulta. La cláusula from corresponde a la operación producto cartesiano del álgebra relacional, y lo que va a hacer es listar las relaciones que deben ser analizadas en la evaluación de la expresión. El from, vamos a decir de dónde vamos a obtener esta información. Select
le especificamos qué valores queremos tener, from, de dónde los queremos obtener. Y después tenemos la cláusula where, que corresponde al predicado. Esto es, los atributos de las relaciones que aparecen en la cláusula from para poder decir cuáles son las condiciones con las cuales queremos mostrar esa información. Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros utilizamos select y ponemos el nombre de los campos de la tabla clientes, entonces esta consulta va a devolver todos los registros de la tabla clientes, pero solo los campos nombre y teléfono. En esta otra utilizamos el select, especificamos qué campo queremos, le decimos que esos campos están en la tabla clientes y le decimos que nos ordene todos los registros listados por nombre. Esta consulta nos va a listar todos los registros de la tabla clientes solo con estos campos, en dado caso que tenga más, solo se mostrarían estos campos. Y todos los registros serían ordenados en base al nombre de cada uno de ellos. Podemos utilizar el select utilizando estos predicados. Si nosotros utilizamos el select all, que también puede ser el asterisco es similar a all, y este va a devolver todos los campos de la tabla. Select limit, si nosotros tuviéramos 1000 registros, con limit podemos devolver un número determinado de registros de la tabla. Con el distinct vamos a omitir los registros cuyos campos sean seleccionados de acuerdo a la opción que nosotros pongamos. Y distinct row omite los registros duplicados basándose en la totalidad del registro y no solo en los campos como en el caso anterior. Aquí tenemos un ejemplo. Si nosotros ponemos select all o select asterisco, vamos a listar todos los registros y todos los campos de la tabla empleados. En los ejemplos anteriores especificamos qué campos queríamos mostrar. Si nosotros ponemos el predicado all o asterisco, entonces nos va a mostrar todos los campos y todos los registros. Aquí vemos el predicado limit. El select estamos especificando ciertos campos, que aquí nada más va a ser nombre apellido de la tabla estudiante, y si la tabla tenga 100, 1000 o 10,000 o más registros, solo nos va a mostrar los primeros 25. Pero aquí le estamos poniendo que nos ordene por el campo nota, aunque nosotros no lo estemos listando. El campo nota existe, nos lo va a ordenar por nota de manera descendente. El select distinct, aquí dice, omite los registros que contienen datos duplicados en los campos seleccionados. Para que los valores de cada campo listado en la instrucción select se incluyan en la consulta deben de ser únicos. Por ejemplo, varios empleados listados en la tabla empleados pueden tener el mismo apellido. Si dos registros contienen López en el campo apellido. Distinct row devuelve los registros diferentes de una tabla, a diferencia del ejemplo anterior, en donde solo se fijaba que en el contenido de los campos seleccionados, este lo hace en el contenido completo del registro, independientemente de los campos indicados de la cláusula select. Si la tabla empleados contiene dos registros, Antonio López y Marta López, el ejemplo del predicado distinct, o sea, en el ejemplo anterior, devuelve un único registro con el valor López, porque coinciden con el campo apellido, ya que se buscan no duplicados en dicho campo. Este último ejemplo devuelve dos registros si lo utilizamos con distinct row,
con el valor López en el apellido, ya que se buscan no duplicados en el registro completo. Bien, ese es otro ejemplo. Aquí cuando ponemos un as, estamos utilizando una manera en cómo nuestra salida se renombre para el campo. Dice, en determinadas circunstancias es necesario asignar un nombre a alguna columna determinada de un conjunto devuelto, otras veces por simple capricho por otras circunstancias. Para resolver todas estas tenemos la palabra reservada as, que se encarga de asignar el nombre que deseamos a la columna deseada. Bien, nosotros podemos utilizar nombres cortos en un campo. Por ejemplo, si tenemos fecha de nacimiento, podemos ponerle fetch o FN para abreviar y sea más fácil de trabajar, pero en nuestra salida, si nosotros utilizamos nombres cortos, pues al usuario a lo mejor no le va a decir nada. Entonces podemos renombrar la salida de un campo que tenga un nombre corto o abreviado y ponerle el nombre completo. Ese es el uso que se le da al as. Bien, estos ejemplos que vienen aquí hay que estarlos analizando porque no se trata de ir memorizando, sino de ir entendiendo e ir practicando. Entonces les estoy poniendo varios archivos en donde ustedes pueden apoyarse. Les estoy dando estas diapositivas para que ustedes vayan viendo ejemplos de cómo se pueden ir combinando y utilizando, pero la recomendación siempre es analizar todos estos y llevarlos a la práctica. Entonces, vayamos al siguiente video en donde vamos a empezar a meter datos a nuestras tablas para empezar a practicar todos estos comandos que se ven en esta diapositiva. Analícenlos, vean toda su diapositiva y comenzamos con el siguiente video.